Ya le tenemos acá a nuestra siguiente invitada, qué gusto tenerle acá, a Cruzcaya Rojas. Ella es comunicadora, es politóloga, docente universitaria y también militante de los movimientos y colectivos feministas, a quien le agradecemos por haber abierto un espacio en su agenda, en su tiempo de fin de semana, para estar en este programa de Palabra Mayor, y con ella vamos a hablar un tema muy interesante que, fíjese, no se topa de manera seguida, o no es común y no es visible en los medios de comunicación, como es qué significa ser una persona mayor, llegar a ser una mujer de 60, de 70 años de edad. Cómo lo representa la sociedad, cómo estos edadismos, estos prejuicios influyen también en la calidad de vida, y también cómo la lucha feminista tiene que también dar cabida a la mujer mayor. Así es que bienvenida, Cruzcaya, qué gusto tenerte acá. Bueno, muy buenos días, Clever. Buenos días a todas y todos los radioescuchas que nos acompañan en esta mañana, y muchas gracias por la invitación, y más bien a las órdenes. Contestando un poco como estoy, un poco afónica, pero muy contenta de estar en este espacio. Sí, eso valoramos mucho. Cruzcaya está con un problema pues muy severo, pero a pesar de eso está acá en este espacio de Palabra Mayor, lo cual agradecemos de manera sumamente grande. Fíjate, Cruzcaya, en el Ecuador existe 1.5 millones de personas mayores, es decir, que están sobre los 65 años de edad. El 54% de esta población son mujeres y el 46% son hombres. Pero aquí vamos viendo las diferencias de lo que significa ser un hombre mayor y ser una mujer mayor. Y vemos grandes diferencias, grandes injusticias en donde está presente el tema de género también. Por lo general, cuando una persona, un hombre, es una persona ya mayor, se lo juzga no tanto, se lo mira o se le da un rol determinado por su experiencia, se le da ese rol también, yo diría, desde la parte de la sexualidad, como un hombre atractivo que todavía puede rehacer su vida, y son estos roles así que van marcando. Las arrugas se le ve como un atractivo, igual las canas, pero con la mujer pasa todo lo contrario. La mujer pierde ese rol de importancia, de protagonismo. Incluso esto se traslada, estaba mirando un poco, fíjate lo que pasa en el cine. Le dan los personajes protagónicos a una persona, a un hombre mayor, sí, pero a la mujer la encasillan muchas veces con el personaje de la abuela, de la bruja, de la persona que está relegada en la casa. ¿Cómo desde la comunicación podemos ir deconstruyendo estos edadismos y estos prejuicios que le disminuyen a la mujer y no le hacen visible en todo su potencial? Este es un tema muy, muy interesante, Clever, porque las mujeres a lo largo de toda nuestra vida sufrimos una interseccionalidad en la discriminación. Es decir, ¿no es cierto? Sufrimos discriminación por ser mujeres, por ser indígenas, por ser afrodescendientes, por ser pobres, por tener algún tipo de discapacidad, y además por ser viejas, ¿no es cierto? A las mujeres no nos está permitido ser viejas, y resulta que una sociedad que no cuida de sus niños y que no cuida de sus personas mayores es una sociedad que no necesariamente va por buen camino, ¿no? Susan Sontag, una teórica del feminismo, decía que las mujeres, y es tan real esta frase y tan dura, decía que las mujeres morimos dos veces, ¿no es cierto? Cuando morimos por nuestra muerte, ¿no es cierto?, física, pero también morimos cuando nos volvemos viejas. Viejas e invisibles. Viejas porque nos invisibiliza e invisibles, la sociedad. porque además, ¿no es cierto?, ahí surge esta categoría, ¿no es cierto?, está el edadismo, pero además está el viejismo. ¿Y qué es el viejismo? O sea, se asocia con algo feo. Cuando yo escuchaba un focus group que hacía una feminista que estudia mucho los temas del gerontofeminismo, y ella hacía preguntas en un grupo, ¿no? ¿Qué palabra se nos viene con el tema de ser viejo, ¿no? Enfermedad,
canas, arrugas, soledad, pobreza. Y es que hemos construido así la vejez, está construida alrededor de todos estos fenómenos, y resulta que hay un estudio que dice que, por ejemplo, las personas reducen 8 años en su vida cuando llegan, ¿no es cierto?, deprimidos, con pesimismo a la vejez. Y en el caso de las mujeres, además, es mucho más grave porque normalmente las mujeres mayores son más pobres que los hombres. Así es. De hecho, además, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral, por ejemplo, muchas mujeres dicen que a partir de los 40 años más o menos, ya se comienzan a cerrar como algunas puertas laborales. En los hombres es a partir de los 45 años. Incluso en el ámbito del acceso al empleo, nosotros sufrimos esa brecha, ¿no? Y en el caso de Ecuador, perdón, solo con esto concluyo esta parte, Clever, y en el caso de Ecuador además es más grave todavía, porque vivimos un gobierno que ha ido deprimiendo más todavía el acceso a servicios que garanticen una vejez digna. Hoy por hoy casi lo que nos queda es, por ejemplo, las iniciativas que tenemos, qué sé yo, a nivel municipal, como 60 y piquito. Pero a nivel nacional se eliminó el Ministerio, por ejemplo, de la Mujer, se ha reducido presupuesto, pero en todos los ámbitos, y en realidad es casi es una película de terror el llegar a ser viejo, ¿no? Ajá, y fíjate, Cruzcaya, que toda esta realidad que tú lo has plasmado de manera tan objetiva y que nos debería motivar la reflexión y la acción, diría yo, alrededor de esta realidad, también está muy basada, muy arraigada en patrones machistas. Y obviamente este gobierno sí ha demostrado muchos temas en donde está muy presente el tema del machismo y de la exclusión o de la disminución de la condición de una mujer y de la función que cumple, porque bien decía Cruzcaya, qué difícil es ser mujer y ser una mujer vieja y tener posibilidades de acceder al ámbito laboral, en la participación política, todo lo que se mira alrededor de la mujer. Y aquí lo vamos a decir con mucha claridad: cuando un hombre es una persona mayor, no tiene la misma visión y las mismas discriminaciones. Si es una persona sola, que no se ha casado, se le ve, como conversábamos en algún momento con Cruzcaya, como interesante. Y se le da ese rol, ¿no? Caramba, es como el partido ideal, ¿no? Este hombre que ya tiene su edad, tiene su profesión, tiene sus recursos, pero la mujer está marcada también por los patrones estos del marketing, de la belleza, de que la belleza está atada a la juventud, y obligadamente tiene que empezar a tratar de disimular sus arrugas, a tinturarse el cabello. Y una mujer que no ha hecho su vida, no ha formado un hogar, porque su opción de vida, ¿cómo se le cataloga? Se le cataloga de mal carácter, de que hay, de lo típico, y lo vamos a decir, discúlpenme con toda la crudeza, pero muchas veces se dice: a esa mujer le hace falta un hombre. Y así como repetimos diariamente este tipo de prejuicios, este tipo de viejismos, como bien lo decía Cruzcaya. Y ahí la pregunta es: ¿cómo empezamos a deconstruir estos conceptos, a crear una sociedad más solidaria, más justa, más equitativa con las mujeres? Tú hablabas del movimiento feminista, el feminismo también tiene canas. Claro, y hay una cosa, Clever, súper interesante que a partir de tu gentil invitación a esta entrevista, yo me puse a estudiar mucho más respecto a este tema. Y yo soy feminista, soy mujer, soy una mujer además de centro izquierda, y claro, veía cómo normalmente invisibilizamos los problemas de las mujeres mayores. De hecho, una cosa que me llamaba muchísimo la atención es que, por ejemplo, yo utilizo, porque yo creo que el lenguaje construye, que a partir de nombrar las cosas
se van haciendo cambios en la sociedad, ¿no es cierto? Por eso es importante decir, así algunas personas a veces dicen, ay, pero qué latosa, qué fastidiosa, pero hay que decir mujeres y hombres, niñas y niños, porque hay que visibilizar a las mujeres. Y en ese contexto, yo no sabía, por ejemplo, que la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ya recomienda que no se debe utilizar el término adulto mayor, y yo utilizaba el término adulto mayor, sino que debemos hablar de personas mayores, porque el término adulto mayor, nuevamente con esta lógica un poco patriarcal, ¿no es cierto?, está nuevamente invisibilizando a las mujeres, ¿no es cierto?, y que ya son mayores. Y respecto a lo que tú me decías, ¿cómo cambiar? Lo primero, visibilizar el problema, ¿no? Yo voy a poner aquí un ejemplo de cómo, por ejemplo, se van visibilizando los problemas. Cuando Rafael Correa llegó a la presidencia, se impulsó este gran proyecto, Manuela Espejo, si no me equivoco, era el nombre de estas brigadas, porque antes no veíamos, Clever, a las personas con discapacidad. A las personas con discapacidad las escondían en el cuartito del fondo, eran una vergüenza, no se las atendía. Entonces, lo primero es que hay que visibilizar esto, porque las personas mayores no son la abuelita que ya hizo toda la vida y que se sienten la obligación de cuidar al nieto, ¿no es cierto? Mientras el hombre disfruta de su vejez, la abuelita tiene que cuidar al nieto, tiene que cuidar la casa, tiene que quedarse. Entender que a las personas mayores no se las tiene que infantilizar, así como el mansplaining que se realiza con las mujeres, ¿no? Cuando estamos en una reunión, yo digo esta cosa y tú, sin necesidad de que hayas, dices, me interrumpes o reexplicas lo que yo ya expliqué. Y yo leía, no sé, y en realidad pasa, yo creo haberlo hecho con mi mismo padre, y es una cosa terrible, cómo infantilizamos a los adultos mayores. Vamos al médico y el médico no le pregunta al señor qué le duele, cómo le duele, sino le pregunta a la hija. A la hija, así es. Le pregunta al hijo. No les dejamos hablar, no les dejamos expresarse. Y resulta que normalmente en los países en desarrollo no se atienden a las poblaciones que están en los extremos del ciclo de la vida y que no son productivas, es decir, los niños y las personas mayores. Los niños no trabajan, por ende no producen, y las personas mayores muchas veces son cargas para el Estado. ¿Qué hacer? Me parece que primero visibilizar el tema, visibilizar el problema, y evidentemente esto requiere de un cambio, además así como la lucha feminista, ¿no es cierto? Para que hayan cambios se requieren de presupuestos, se requieren de educación, se requieren de concienciación. En este caso también, ¿no es cierto? Requerimos de políticas públicas, se requiere de una concienciación en torno al tema. Se requieren de presupuestos no puede ser que los adultos mayores tengan solo o sea, si tienes dinero puedes ir a opciones muy costosas, pero si no tienes dinero estás fregado. Y encima de lo ya fregada que está la situación, ¿no es cierto? Tenemos una ley de los GATS, ¿no es cierto? ¿Qué? Porque aún no se ha pronunciado la Corte en torno a ello, que puede poner en riesgo, por ejemplo, en caso de Quito, el único programa que existe para las personas mayores, que es del 60 y piquito. Entonces, ¿qué hacer? Clever, visibilizar, destinar recursos, generar política pública y comenzar a concienciar que las personas mayores no son el abuelito que cuida la casa. Los medios de comunicación, yo soy comunicadora, los medios de comunicación, así como con el machismo, con la democracia, tienen pero un rol fundamental. Por el machismo, Clever, las mujeres ya somos el primer flanco para toda la publicidad. Las mujeres no podemos envejecer, las mujeres no podemos engordar,
porque automáticamente nos volvemos descartables en la vida pública. Entonces, una cana en un hombre, ¿no es cierto? Yo escuchaba un tema que tú hacías relación, que una actriz de Hollywood, me parece que es Charlize Theron, que contaba, que ella decía que fue a un casting con un actor de su misma edad. Y ella hizo el casting para representar a su pareja. Y el productor le dijo que no, porque la mujer tenía que verse por lo menos 10 años menos que él. Entonces, ese es un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo representan también a las mujeres? ¿Cómo los medios le representan a las personas adultas mayores? Les representan como personas que necesitan ayuda, que no se pueden sostener, que son una carga. Entonces, todos esos patrones de representación hay que ir cambiando. Eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. Qué interesante todo lo que nos comenta Cruzcaya, y que en realidad nos hace reflexionar, y también uno se pone a pensar en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué tipo de rol, de protagonismo y de valor le dan a una persona mayor, y sobre todo a las mujeres? Y ahí está pues muy atado el tema también de la belleza, de ese patrón de la juventud, de todo lo que esté fuera de ese cuadro, pues no es permitido, y más para las mujeres. Te comprometo, Cruzcaya, para seguir con este tema que con toda seguridad despertó muchísimas inquietudes entre nuestros amigos oyentes y de este espacio de Palabra Mayor. El tiempo vuela, fíjate, se nos fueron 20 minutos en un ratito, así es que te vamos a invitar a un próximo programa a profundizar estos temas tan apasionantes.